y amigos, este primer tema que vamos a tocar hoy de la reforma electoral es muy interesante. Yo tengo una idea con respecto a las reformas electorales y es una idea pues a lo mejor digamos que no muy agradable para algunos, pero en términos generales las reformas electorales se fueron haciendo para satisfacer a unos candidatos que quedaron inconformes con sus derrotas y entonces se fueron ajustando para de algún modo hacer más fácil el acceso, ¿sí? el triunfo. Por eso yo escribí un texto en estos días y le puse mamar o no mamar, sí, esa es la cuestión, porque siempre hubo una cierta generosidad o una cierta miopía, no sé, pero la gente que tiene el poder y no hace lo posible por conservarlo, pues de algún modo va a pagar las consecuencias. Y yo creo que se fue dando una situación donde cada vez se fue haciendo, pues digamos que muy sensible a todas las críticas. Raúl Monter nos comentaba hace algunas semanas que él estuvo en reuniones con Andrés Manuel López Obrador discutiendo las broncas pues de las reformas electorales y de este tipo, y hay partes en la ley, sí, que son el texto incluso de López Obrador. O sea, a ese extremo se llegó para complacerlos. Entonces, lo que se tiene aquí pues es una situación de ir facilitando la tarea. Ganan el poder, sí, por lo que ustedes quieran, cualquier explicación que tengan, y siguen en esa misma dinámica, ¿sí? Logrando, por ejemplo, la sobrerepresentación de diputados, ¿sí? con triquiñuelas. Y ahora que Pablo Gómez se dispone a tratar de hacer una ley, pues yo lo que pienso es que va a seguir con la misma tendencia por lo que se ve, y se van a generar las condiciones para que Morena pueda estar pues por muchísimo tiempo. De hecho, la forma en la que Morena puede perpetuarse en el poder, yo la planteé hace como unos 4 años, ¿sí? No me hicieron caso, ¿no? Porque se requería algo que no se dio, pero lo retoma Claudia Sheinbaum ahora, porque dice ella, vamos a hacer la reforma electoral y vamos a estar inspirados en una encuesta, vamos a orientarnos en una encuesta. En una encuesta no hay forma de ganarle a Morena, pero ni madre, al menos en el momento actual. ¿Ok? Entonces los criterios, las cosas que promueva la gente de Morena, esas son las que van a salir adelante en una encuesta. Entonces estamos en una situación, ya para terminar esta introducción tan larga que me he permitido, pido disculpas por ello, sí. Sí, porque si no este cabrón me va a hacer chingue. Ya el único riesgo que yo le veo a esta situación para Morena, sí, es que en esa idea pues de estar mamando, sí, yo planteo que no es lo mismo mamar desde la oposición, sí, que mamar desde el poder. Y yo creo que el único riesgo que se tiene por parte de Morena es que se atraganten. Y eso ya lo estamos viendo a final de cuentas, o sea, las fisuras y los riesgos que tiene Morena nada tienen que ver con la oposición, sí, tienen que ver con ellos mismos. Y entonces aquí se está gestando una situación muy interesante, porque por supuesto que aparte de eso tenemos que tomar en cuenta lo que está pasando con los gringos y las pinches groserías que van a tratar de hacer, ¿sí? El compañero Lomas ya trae puesto su micrófono, vamos a escuchar una primera opinión. Les voy a pedir, por favor, que traten de hablar un poquito más fuerte en lo que yo consigo micrófonos más sensibles, porque una de las quejas recurrentes de nuestros compañeros y amigos es que el volumen es muy bajo. Entonces échale huevos, compañero. Bueno, en esto hay algo que para mí es muy importante. De darse como quiere Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, la reforma electoral va a haber grandes perdedores. Primero, los ciudadanos de México. Segundo, el PRI, el PAN y hasta el PT y también el Partido Verde.
porque uno de los sustentos de existencia de la oposición son los plurinominales. La idea esencial de López Obrador era transformar los plurinominales y generar una cosa extraña que podríamos llamar como diputados de partido. Cada partido iba a presentar una lista, se iba a votar y conforme fuera el número se les iban generando diputados a cada partido. Aquí la bronca es que, como está la situación en estos momentos, ni el PT, a menos que vaya con alianza, y también el Verde, a menos que vaya con alianza, y lo coloquen en un lugar preponderante, va a lograr esto. El grupo en el poder sigue terco en esto, cosa que ya dentro de la misma oposición interna de Morena ya se está cuestionando, sobre todo por Monreal. Otro de los grandes problemas que decía Salvador, si nos vamos con encuestas, perdónenme, pero ya valió madre. Tenemos un pueblo desinformado, un pueblo a lo que todo lo que le digan los servidores de la nación o los serviles de la nación que van a llevar el mensaje de la 4T, van a decir sí. O sea, es el famoso voto del agradecimiento. Acuérdate que Morena debe de seguir teniendo el poder, si no esto va a valer madre y ya no te podemos dar el dinero que te estamos dando. Otro grave problema, Morena ya está detectando puntos débiles, por eso ya está colocando nuevos programas de asistencia. En la Ciudad de México, todas las personas que no tengan trabajo, se van a apuntar, personas de 30 años y más, hombres y mujeres, que no tengan trabajo, se van a apuntar para obtener un beneficio. Están detectando dónde hay puntos de riesgo y ahí van a decir, vámonos con un programa social, y no solamente eso. Ya los tenemos cautivos, vámonos a la encuesta donde nosotros vamos a poner las reglas y el pueblo bueno las va a alabar. Así es que agua, porque esto puede ser el principio del fin de todos los partidos políticos, excepto de Morena primero y segundo para terminar. Otro grave problema, el financiamiento. Morena no necesita financiamiento porque se está financiando a través de los alcaldes, de los gobernadores y los diputados. Ahí anda Jesús Nava levantando una gran cantidad de afiliaciones. ¿A qué me refiero con esto? Los partidos de oposición, compañera, sin recursos, yo no me puedo mover, entonces sin recursos va a estar muy complicado que hagan algo. Sí. Así es que si le tumban los recursos a los partidos políticos de oposición, el gran ganador va a ser Morena. Si es por encuesta, el gran ganador va a ser Morena. Hay algunos del PT y del Verde que piensan, vamos a ganar, y eso es una terrible falacia. Ahí la dejo, compañero. Sí, muy bien. ¿Quién más desea hacer uso de la palabra, compañeros? Raúl Rubio, ¿quieres hablar antes de irte? Rapidito nomás. Rapidito ya, como el vampirito. Ya vamos tarde. Bueno, pues yo creo que hay que entender una cosa fundamental. Yo sí quisiera que se replanteara más todos estos discursos que luego están dominando en los medios y que son evidentemente expresiones de un proceso de derechización en grandes dimensiones, ¿no? O sea, todo lo que hace el gobierno está mal y el canto griego que hay en torno a eso que está mal, pues es solamente un trabajo muy adecuado para las fuerzas
de la derecha. Se olvidan que hay una transformación de muy alto nivel, reconocido por organismos internacionales, reconocido por la misma gente, que luego se dice que son respuestas de la gente a los favores o al dinero que se reparte. Se equivocan, señores, desde el momento en que la renta de este país está siendo manejada por el Estado para la distribución respectiva. No solamente está creando una nueva manera de que el pueblo tenga por fin parte de la dinámica que es la economía nacional, y en este sentido la derecha lo ve como una dádiva. Oye, Rubio, es muy común en el discurso que se pretenda que los cuestionamientos vienen de la derecha, pero hay sectores de la izquierda, y de la izquierda de veras. Sí. Pues yo quisiera ver esa izquierda de veras, dónde está, ¿verdad? En todo el proceso de transnacionalización que se lleva, que mira, ha repercutido en la misma izquierda. Que ha estado aquí con nosotros en la mesa es Ricardo Morales Pinal, por ejemplo. Sí, él tiene las mismas críticas. Entonces, bajo esa idea, yo lo único que pienso no es... Los conozco a todos, Salvador. Los conozco perfectamente. Ajá. Y ha sido cuestionado, Ricardo, y el que me pongas severamente, porque a finales de cuentas, y a pesar de la experiencia que padecieron y ser el que más estuvo en la cárcel, salieron más bravos para apoyar precisamente todo un discurso que facilita precisamente al imperio y que facilita precisamente a toda el proceso de derechización. ¿No valdría la pena al menos en honor a esas trayectorias y en honor a esos sacrificios que tuvieron esos compañeros que sí son indiscutiblemente gente de la izquierda, no valdría la pena revisar un poco las críticas que se han estado planteando bajo la idea de que a lo mejor algo tienen de cierto? El desconocimiento sobre el proceso de manejo de la renta nacional, el papel que juega el Estado, el gran ejemplo, yo creo que habría que poner atención a todo ello, es el caso de China, por ejemplo. Ese es un proceso de dimensiones mundiales ya, para redistribuir o distribuir, ¿verdad?, la riqueza de un país. El hecho de que se haya sacado la cantidad de 11 millones de gente de la pobreza, pues definitivamente, y que lo reconozca el Banco Mundial, pues ese es un paso. En el caso de China, yo creo que definitivamente estamos hablando de decenas o de centenas. Sí, perdón, tienes razón, Ernesto, el tema es de la reforma electoral. Claro, la reforma electoral, como se le está tratando en esta mesa hasta ahorita, pues es como una cuestión de cuestionar, ¿verdad?, este proceso que el pueblo ha vivido para llevar a esta conformación a gentes como Obrador, ¿verdad? Más que el de poder ver que esta es una... ¿Tú crees que López Obrador va a quedar registrado en la historia como algo bueno? Está ya registrado, por favor. ¿Sí? Hombre. Está ya registrado. Levante la mano que Bueno, ahí síganle. Sí, gracias. Ok, ahí nos vemos. Gracias, compañero. Muy bien, hay muchas cosas de qué hablar. Mira, Ranulfo te va a dar la razón en casi todo. Hoy Ranulfo estaba así, pero inflado, chingue, porque estaba aquí solo siempre. Y entonces ahora se siente... Oye, que le salgan las plumas. Se siente muy respaldado. A ver, Ranulfo. Sí, pues la verdad es que... Gracias. No, hombre. Ahí estamos. Sí, claro. Sí, la verdad que ahora sí me siento arropado. Ahora sí, No, la verdad es que sobre el tema de la reforma electoral o esta mesa que se acaba de establecer, en el que Pablo Gómez es el que va a llevar los trabajos, es muy interesante, pero ojalá y en este camino lo de las encuestas pues realmente no sea el tema que decida qué es lo que se va a poner en los textos normativos que van a quedar al final, sino que sea una discusión y análisis como también se ha prometido, que se discuta ampliamente, pero ojalá y
y todos los actores políticos participen, hagan propuestas y no se empiece en la descalificación, porque luego se empieza en la descalificación y nada más lo que hacen es estar atacando y no proponer. Yo creo que hay que dar la batalla de las ideas, y en lo personal yo creo que el tema de los plurinominales es un tema que debe de permanecer, debe seguir siendo plurinominales, nada más es cómo elegirlos. El problema es cómo elegirlos. Aquí debe ser como mejores perdedores, como lo hacía Nuevo León antes. Los diputados que perdían pero tenían mejores porcentajes eran los que accedían a los curules. Hoy, y no por medio de listas, así de todos modos los diputados van a tener un compromiso con la ciudadanía porque van a haber participado y van a tener una doble contienda, la contienda contra los demás candidatos del propio distrito y una contienda con todos los candidatos del propio partido para tratar de obtener en segunda opción un mejor porcentaje que los demás candidatos del propio partido. Entonces ahí debería ser que los plurinominales deben de seguir existiendo. Desafortunadamente no se ha, este tema de los plurinominales no se ha tocado como debía ser. ¿Cuál era el espíritu original? Era que los partidos políticos tuvieran una representación plural, o sea, que todas las voces se escucharan en la Cámara de Diputados, pero también que tuvieran la oportunidad los partidos de que teniendo personales técnicos muy capacitados pudieran llegar a la Cámara de Diputados personas que sin tener la capacidad para poder convencer al electorado, o que ellos son de lugares en donde el partido no obtiene buenos resultados, pues que al menos pudieran llegar en una lista para poder dar los debates en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y pudieran tener una capacidad técnica muy adecuada, y no que pudiera llegar gente que al último no pudiera defender la ideología, no pudiera defender las herramientas ideológicas del partido. Pero eso se fue demeritando, puesto que los partidos ya no ponían a esas personas capaces con alta trayectoria académica, técnica, sino lo ponían a los amigos, a los compadres, a las esposas y a otros más que no quiero decir aquí los términos porque no perder forma. Y eso pues se perdió, ya no es, ahora se ponen compadrazgos. Entonces tenemos que ir hacia una elección de plurinominales, pero que sea como segundos perdedores, y se debe mantener el mismo porcentaje, el 40-60. Si se quiere eliminar diputados, dice es que ya 500 diputados son muchos y tenemos que ser 100 menos, bueno, que se quiten 40 plurinominales y se quiten 60 de directos, pero que se mantenga la representación plurinominal, porque aparte en un sistema electoral como el mexicano, pudiera haber la posibilidad de que en todo el país los 300 diputados ganaran con un 30, 32, 35%, y pudiéramos tener 300 diputados en la Cámara de Diputados, el 100%, que representaban realmente entre 35 y 40%. Inclusive en el caso de Nuevo León, el senador, cuando fue senador, Samuel García ganó con el 26%, menos del 16%. Entonces, podríamos llegar al caso de que si se fracciona mucho la votación, tener una Cámara de Diputados con muy baja representación. Entonces, estaríamos dejando un 60-70% de la población sin representación en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senado. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y inclusive los mismos de Morena deben tener el cuidado de no buscar un partido que sea totalitario, porque eso también le hace mucho daño. Siempre hay que tener competencia y aparte hay que tener un respeto a las minorías. Entonces, ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. En base al discurso que se ha lanzado desde Palacio Nacional y que lo repitan los de Morena, de que los plurinominales son lo peor, que es un gasto que daña a la nación y que todos son corruptos. ¿Tú crees que el pueblo, cuando le pregunten en la encuesta si quiere que sigan o no los plurinominales, tú crees que va a aceptar la permanencia de los plurinominales? No, claro que no. La gente, si le preguntan que si no quiere diputados plurinominales por encuesta, claro que toda la gente, el 90% va a decir que no, porque así se ha vendido, porque los diputados de representación plurinominal se han considerado como un lastre, pero igual pudiéramos decirlo que no los plurinominales, pues hasta los diputados directos, o sea, los uninominales, o sea, todos los diputados al final cuentan lo mismo. Entonces lo que tienes que hacer es que si tienes una gran cantidad de diputados y dices que deben ser menos, sí disminuye la cantidad de diputados si quieres, pero que sea una parte proporcional de diputados pluris y diputados de lista. A pesar de todo, también tenemos 500 diputados en el país, después de que desde hace 30, 40, 50 años tenemos esa cantidad de diputados cuando la población ya creció en más del 50-60%. Entonces, de todos modos, en términos relativos, cada diputado representa una mayor población. Entonces, se ha venido reduciendo en términos relativos. Por eso, a lo mejor ya no debería ser tanto eso. Ahora, aparte, el trabajo de los diputados en México es un trabajo
de representación en la Cámara de Diputados para hacer leyes, normativas, etcétera, pero también es un trabajo de representación de la ciudadanía, o sea, tiene un papel adicional que también es importante que se cuente con diputados. Entonces, bien, ese, compañero. ese es el tema de... Mucho la profundización en el tema, pero ya están queriendo hablar algunos compañeros. No, por mí puede seguir, digo. Y me están diciendo así de sotoboche, que ya suelte el micrófono. Yo percibo que la propuesta de la presidenta Sheinbaum sobre la reforma electoral va más allá de los plurinominales, muchísimo más allá de los plurinominales, ¿verdad? En lo que ella ha dicho y en lo que declaró ayer Pablo Gómez, lo que declaró la guapísima, según Borrego, Luisa María Alcalde. Con la edad a uno se le empareja el gusto, compañero. Suscribo. Yo creo que hay más de fondo, ¿eh? Sí, claro. Hay más de fondo. Miren, les recuerdo que la reforma electoral en México no surgió de la noche a la mañana. Surgió prácticamente a través de años de lucha en los cuales participó la izquierda, en los cuales participó Pablo Gómez, en los cuales participó Monter también, y participamos muchísima gente. O sea, esto no es producto de poner un vaso aquí en la mesa, ahí está la reforma electoral. No, fueron años de discusión, años de consensos. Sí tiene razón Salvador, hubo necesidad. ¿El consenso qué es, Salvador? El consenso es llegar a platicar, sentarte, llegar a acuerdos. Yo te doy, tú me das, esto que estás diciendo no estoy de acuerdo, pero si lo metemos acá, lo hacemos así. Es un consenso. O sea, lo que vivimos hoy en materia electoral es producto del consenso de muchos años de trabajo. Y voy a poner de ejemplo nada más dos detalles porque creo que vale la pena recordarlos. En el 86, en el año de 1986, siendo presidente Miguel de la Madrid, ¿verdad? Le pide a Bartlett, al distinguido Manuel Bartlett, a Jonjolín de todos los moles, de todos los partidos, secretario de Gobernación en aquella época, presidente de la Comisión Ejecutiva Electoral del Gobierno Federal, que lleve a cabo una reforma electoral. Y al clásico estilo de aquella época que se está repitiendo ahora, ¿verdad? Forman una comisión y esa comisión hace una propuesta a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados estaba súper dominada por el PRI y la de senadores igual, ¿verdad? Entonces se aprueba dicha reforma. No voy a entrar a los detalles de qué fue lo que se aprobó, pero nomás quiero que recuerden ustedes dos cosas: que el control de las elecciones la tenía el gobierno, el control de la nominación de los presidentes de casilla lo tenía el gobierno, el control del escrutinio lo tenía el gobierno, quien daba a conocer el resultado de la elección lo tenía el gobierno, ¿verdad? Bueno, viene la elección del 88, 2 años después, en la cual participan Cuauhtémoc Cárdenas, que fue un representante del PRI que se salió del PRI, que formaron el famoso Frente Cívico, el famoso Frente Nacional Democrático, que después se convirtió en el PRD. Compitió Rosario Ibarra de Piedra, contendió también Manuel Cloutier, y si mal no me acuerdo, un cuate que fue líder ferrocarrilero, ya no me acuerdo, por parte del Partido Comunista. Bueno, y Carlos Salinas de Gortari, por supuesto. ¿Qué fue lo que pasó en aquella época? Se lleva a cabo la contienda. Cuauhtémoc Cárdenas aprovecha el descontento de la gente en muchos factores, porque esto fue multifactorial, pero uno de ellos fue el descontento de los capitalinos por el famoso sismo del 85, ¿verdad? Entonces, Cuauhtémoc Cárdenas lleva a cabo una narrativa de transformación que convence y que realmente hace círculos de radiación y de impacto en el centro del país, más que en otros estados, ¿verdad?
Yo participé en esa elección. Yo fui coordinador de la campaña de Manuel Cloutier en los estados de Nuevo León y de Tamaulipas. Yo fui parte del equipo de Manuel Cloutier que estuvo en las mesas electorales, tanto aquí en Nuevo León como en la Ciudad de México. Y debo de confesarles que el PAN no cubrió ni el 60% de las casillas. Creo que fue el 50 y tantos, no recuerdo ahorita el número, ¿verdad? Entonces no teníamos forma de acreditar el triunfo de Manuel Cloutier, salvo en algunos estados. Pero a nivel nacional no lo teníamos. Cuauhtémoc Cárdenas logró tener una representación casi del 90%, 88% más o menos, ¿verdad? Y también en unos estados tuvo el 100% de representación. Y de acuerdo a cuando se empezaron a recibir los resultados de la votación, resulta que estaba ganando Cuauhtémoc, no Manuel Cloutier, que quiero dejarlo muy claro, y Manuel Cloutier lo reconoció. ¿Por qué? Porque no había forma de acreditar si él había ganado o no. Y fue cuando se juntan todos los candidatos de oposición, incluyendo Rosario Ibarra, ¿verdad? Y arman un frente en contra del gobierno. Y en la noche del escrutinio, la segunda noche del escrutinio, se cae el sistema, según Bartlett. Muy interesante la historia. Le hemos Ya voy, discutido ya mucho. voy, El ya tema voy, es ya voy, la reforma ya voy. electoral. Ya voy a terminar. ¿Por qué hago todo este relato? Porque precisamente lo que propuso el gobierno en manos en la persona de Manuel Cloutier como reforma electoral no funcionó porque no hubo consenso. No hubo consenso. Y todo esto provocó que entrara Salinas de Gortari y una de las primeras cosas que hizo fue una reforma electoral de consenso con los partidos políticos, ¿verdad? Bueno, ahora lo que quiere hacer el Morena es prácticamente lo mismo. Nombra una comisión encabezada por Pablo Gómez y 6 miembros de Morena, y 4 de ellos están en mi gabinete y los otros 3 son funcionarios de primer nivel. Entonces, el mensaje es muy claro. El mensaje es de imposición, el mensaje es yo voy a hacer lo que... Y anoche lo dijo Pablo Gómez en una entrevista: vamos a usar nuestra fuerza política y si hay necesidad lo imponemos, ¿verdad? Bueno. ¿Así lo dijo? Así lo dijo. Entonces, ¿por qué hago todo este comparativo? Porque nos está demostrando Morena y su gobierno de que quieren repetir la historia del 86. O sea, yo hago la ley electoral porque yo quiero seguir dominando y controlando. Y concluyo con lo siguiente para que Salvador no me pedorree, porque si no me da sentimiento. Dentro del listado de temas a reformar, hay 3 que a mí me preocupan. El primero es la reducción de facultades y de actividades del INE, tanto desde el punto de vista operativo como económico, ¿verdad? Segundo, desaparición de todas las OPLES a nivel estatal, de todas, todo lo van a hacer allá en la Ciudad de México. Tercero, va a haber una sola ley electoral, no va a haber leyes estatales electorales, todo va a ser allá concentrado en la Ciudad de México. Y 3, no va a haber tribunales estatales electorales, todo se concentra en un solo tribunal federal electoral. Entonces el mensaje está muy claro. Si nosotros como ciudadanos, como demócratas que lo somos, no defendemos estos principios democráticos que tantos años nos han costado para llevar a cabo, pues entonces estamos jodidos. Y no es que estemos en contra de Morena, como decía Raúl Rubio, no, es en contra de una propuesta que no favorece en nada a la vida democrática de nuestro país. He concluido, señor Borrego. Muy bien, excelente. Pásenme usted la factura. Escuchamos diálogos. Secundando un poquito aquí a Lick Monter, es un contrasentido lo que, si Morena, la ruta que inició su ascenso hacia el poder fue precisamente
por esa pequeña representatividad vía los pluris. Así fue como la izquierda fue accediendo al poder poco a poco, y ahora que ya están en el poder ya quieren desaparecer esa ruta para que otros no lleguen. Es un contrasentido. A mí me parece que es una respuesta de bote pronto por parte del gobierno federal después de los desastrosos resultados de la elección del Poder Judicial, porque pues, Morena no cumplió, por lo pronto, el No Me Digas Andy, en donde estuvo él como representante en Durango y en otras partes, pues no cumplieron con el objetivo. Entonces, para mí esta reforma electoral viene a arrebatarle el control de Morena a la gente que no dio el ancho, como es la que tú dices, que te parece de buen ver la damita, pero pues en los resultados electoralmente no dieron el ancho. ¿Estás de acuerdo con eso o no? No, yo tengo otros datos. Que la damita no me parece suculenta, no. No, es que usted es muy exigente, compañero. Más o menos. Pero a uno con la edad se le va emparejando el gusto. Bueno, luego habrá que ver que las condiciones nacionales, estatales, no son las mismas en todas partes, y habrá que ver si se puede garantizar la representatividad, lo que decías tú, o sea, qué tanto podemos garantizar que realmente estén representadas todas las fuerzas, todas las expresiones. Por otro lado, a mí me parece que vamos a correr el riesgo con esto de los listados, de que vamos a ver otra vez acordeones de los listados de los pluris, porque así es como lo van a querer controlar todos ellos, dada la falta de experiencia de los electores. Y bueno, otro dato importante, que eso yo creo que lo va a ahondar acá más Ernesto ahorita, ¿por qué va Pablo Gómez al frente de esa comisión o de esa cuestión electoral? Bueno, pues porque lleva todos los expedientes de la UIF, y ahí va a ser el amarre de tuercas con la gente que quiera. No te recuerdo, hace 3 años, por instrucciones del presidente, hizo una propuesta de reforma electoral que no se cumplió. Exacto, o sea, él ya traía eso bajo el brazo, ese paquete. Y bueno, pues estamos hablando también de que quieren seguir con su campaña de acotar al INE. Por ejemplo, ayer me llamaba la atención en otra parte de la narrativa que trae ahí la izquierda ahorita, que dicen que no, pero que sí, que la curva biométrica no va a ser obligatoria, pero que sí, y que no va a desplazar a la credencial de elector, pero que sí. O sea, ahí hay una serie de contrasentidos ahí muy fuertes en la narrativa de ellos, pero todo es en base al control que quieren tener de todos nosotros. Muy bien. Yo sí quiero hablar de la reforma, porque pues todos hablan de historia. Sí. Creo que la reforma electoral va a puntualizar la necesidad del control centralizado del poder. Durante los 6 años de Andrés Manuel se intentó, pero no se pudo conseguir la totalidad de las cosas. Primer elemento, los plurinominales y los diputados de partido, ¿qué fueron para el Estado? Principios de una posible manera de perder el poder. Empezaron con los diputados de partido y luego darle dinero a los partidos políticos para que hagan campaña. Intentaste igualitar al poder con la oposición, y es un error que los que son priistas, y a mí me llama mucho la atención que la gente se rasgue las vestiduras en contra del PRI, cuando Cuauhtémoc Cárdenas estuvo en el PRI, Andrés Manuel estuvo en el PRI. ¿Qué te puedo decir del hombre que se le cayó el sistema? Pues era del PRI. La mayoría de la gente que viene, que está en el poder hoy, era la gente que salió electoralmente por errores de lo que fue los teóricos del PRI. Creo que la gente del PRI está ejerciendo la venganza más interesante, volver a centralizar el poder. ¿Qué es lo mejor para quien está en el poder? Pues que las decisiones sean centralizadas. O sea, es una torpeza que tengas un instituto que cuente los votos y los cuente de veras. A ti te interesa, y algo que quiero comentarle a Raúl, no era el Estado el que daba el gane, era el colegio electoral de la Cámara de Diputados. Ella se elegía en colegio electoral. Lo que te quiero decir es que ese tipo... Sí, pero al final lo que te quiero decir es que la gente puede pensar eso. No, hay que decirle, no, ellos también tenían un sistema de manejo. O
el colegio electoral era el famoso INE, lo que te quiero decir que tenías el control. Entonces, decirle, ya lo tenían ellos. El colegio electoral, que el que decidía, pues era el mismo gobierno a través de sus representantes. Al final del día, yo creo que aquí hay dos corrientes ahorita muy fuertes dentro de Morena. Una, gente de experiencia que manejó muchas elecciones, que les dice, en el caso de los senadores, quitar para que sean nada más 2 senadores de partido y exista una lista de senadores, un número, no me acuerdo, 15 o 20, no recuerdo, que vayan a ser representantes de forma general de partidos. Luego, en el caso de los diputados, bajar de 500 a 400 y 100 serían pluris en las nuevas condiciones, ¿no? Esta es una manera sesgada de en un momento determinado calmar a los oposicionistas para llegar a buen término una reforma de este tipo, híbrida. O sea, vas a hacer mucho escándalo y al final te van a dejar 100. Yo le comento esto porque nosotros estuvimos en la ley electoral de Nuevo León y cuando intentamos llegar a acuerdos sobre estos cambios, el gobernador en su turno, que era priista, nos dijo, es que no podemos perder el control del poder. Entonces, al final del día lo que está haciendo Morena es conservar, y hay que ver que esa élite Morena tiene el ADN del PRI, no más que un PRI diferente, un PRI que ya se fue olvidando de algunas de las cosas interesantes del PRI. En el caso electoral, cuando había elecciones en el PRI, el que salía de presidente, el que llegaba metía 2 o 3 secretarios de Estado a la cárcel. Acuérdate, ¿cuántos secretarios de Estado metió López Portillo? ¿Cuántos metió Echeverría? Y hacías una idea como que efectivamente la corrupción iba a ser atacada. Y me acuerdo de Miguel de la Madrid, su campaña fue esa anticorrupción, y metió 2 o 3 gentes a la cárcel, todo el mundo feliz, y así están intentando Morena hacer algo parecido a lo que yo te digo, la posibilidad va a ser híbrida, está bien, quítale de 500 a 400 y a los senadores vamos a darles un número y que sean diputados de partido. Yo creo que lo que se avanzó durante 15 o 20 años, hoy es historia muerta, porque no veo a la oposición con un discurso, una propuesta que llame y que interese a la mayoría del pueblo mexicano en este asunto. Muy bien, sobre este tema... Una observación nada más de 2 minutos o menos. Sí. Quiero enfatizar un punto, el del dinero. Si les disminuyen o solamente les dan algo simbólico, podemos enfrentarnos a 2 situaciones. La intervención a mayor profundidad de los poderes fácticos, que por debajo del agua le estén dando dinero a los partidos políticos, de oposición. a los de oposición. Todos tienen la WIC. Bueno, sí, pero acuérdate que hay maneras de entregar dinero y que se gaste dinero sin que se den cuenta. Hoy con las condiciones actuales de manejos que se tiene, solamente estarías en efectivo todo, y eso es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque el mismo sistema financiero estatal, nacional de este país va por ese lado. O sea, por eso te digo que es manejo estratégico con la UIF. Están tratando de tapar todos los huecos. Y hay algo que yo no estoy de acuerdo con lo que se comenta, no solamente en esta mesa, sino también a nivel nacional. Se habla de que están retomando el modelo del viejo PRI. Nada más es que hay una grave situación que quiero comentar. ¿Por qué quieren hacer la encuesta? Para decir, es una orden del pueblo bueno, y ya lo vienen diciendo, nosotros obedecemos al pueblo, y el pueblo bueno nos está diciendo esto y esto y esto. Eso es lo que pretenden anular la posibilidad, que hoy es real, de que Morena pueda perder la mayoría en el poder legislativo a través de esas triquiñuelas que buscan implementar, disminuir o desaparecer los plurinominales, disminuir a lo más posible el financiamiento de los partidos políticos, los van a ahorcar.
y desaparecen los órganos electorales a nivel estatal y generar uno nacional. Es tanto como si utilizar el teléfono rojo para decirle a las pseudoautoridades electorales, ¿sabes qué? Tal persona entra, tal persona no entra. Acaba con los del PRI, los del PAN, al PT, pues allí dale un cariñito, y también al Verde. Ese es el grave problema, ahí la dejo. Muy bien, compañero. Quiero recordarles algo. Sí, ¿Te sí. acuerdas que hace, 5 años, aquí en esta mesa, cuando planteamos la necesidad de lo que se iba a venir en manejo de control de operaciones del país, y me acuerdo que les dije que de aquí en adelante, en aquellos hace 5 o 6 años, todavía sería en efectivo? ¿Te acuerdas que te dije? Es que van a estar controlando sí. las tarjetas de crédito, Sí, sí. sí. ¿Te acuerdas que platicamos claro. eso? Lo que estamos llegando ahora con el nuevo sistema, por eso fue muy vulnerable Vector, por eso fue muy vulnerable los otros bancos, porque dejas, desgraciadamente, cola que te pisen. Si huella. tú pagas con efectivo, no queda huella. En cambio, pagas con tarjeta, con un cheque, con traspasos de banco a banco, queda huella. Entonces, lo que hacemos la recomendación es todo en efectivo. Y acuerdo que les dije, los judíos son muy interesantes en esto. Cuando tienen mucha lana, compran brillantes, ¿te acuerdas? Y joyas que en un costalito llevan 70, 80 millones de dólares y se pasan de un país a otro. Así se salvaron de la Segunda Guerra Mundial. Abusados con el wifi ahora. Oye, Muy bien. una prueba de eso que dice Salvador Borrego siempre trae su bolsita a la mano. Ah, sí. Sí, compañeros, Hablando del tema de los pluris, a ver, aquí me parece que nadie hemos tocado el tema. Se supone que en parte los pluris lo que buscaban era la representatividad, vamos a llamarlo de manera coloquial, de los grupos minoritarios, los grupos indígenas, la comunidad, etc. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Vas a dejar al margen a todos esos grupos sin representatividad? ¿Solamente se va a decidir arriba? sí, yo sé que están encantados con este tema, compañeros, pero ya deberemos de pasar al siguiente. Bueno, no, yo sigo por el tema. Sí, yo decía y hablé principalmente del tema de representación plurinominal porque me parece que es el más trascendental, porque es el del respeto a las minorías, es el de darle representación a todas las voces. Pero sin duda alguna va a haber el tema de que van a querer que se gaste menos en las elecciones. Y eso sin duda también van por ese lado de que cueste menos. Y si esto, vuelvo a decir, si lo hacen a través de encuestas, obviamente pues toda la gente va a opinar que no haya diputados, que se gaste menos, que haya lo mismo que decía, que nada más haya un órgano electoral a nivel nacional, pues toda la gente va a decir que sí. Inclusive hasta los mismos del PRI, del PAN y la gente que estaba participando en política, le hablas directamente y tampoco quieren que haya diputados plurinominales porque no lo entienden. Entonces sí hay muchos temas muy relevantes y es importante que lo tomen en cuenta para que no se elimine la representación proporcional. Muy bien, compañeros, no sé si se han dado cuenta, pero toman la palabra para decir las mismas pendejadas. Ok, muy bien. Adelante. Del mismo tema, de la reforma. Bueno, pues lo que están hablando es súper interesante escuchar cada una de las opiniones. Este país no ha tenido políticos a la altura de lo que se merece México. Nosotros desde hace muchos años, y más ustedes que han vivido más sexenios, se dice que en política que hay que saber hacer política. ¿Qué es saber hacer política? ¿Es cubrirse el uno al otro? ¿Es ser cómplice uno del otro? ¿Es llegar a un acuerdo? Porque también es muy recurrente el dicho de es que en política tienes que tragar sapos. No. Yo creo que esta generación, yo creo que nosotros, o los que vienen, merecen una política de altura, de esos países donde no existe realmente la corrupción, la complicidad. Porque hemos caído ya en el así es la política. Y ya nos acostumbramos a eso, a tener a unos políticos parásitos que determinan el destino de un país que hoy tiene más de 130 millones de mexicanos. Muy bien.
Pero el tema de la reforma electoral. Ok, la reforma, yo, como lo dijo el compañero, veo exactamente lo mismo, es querer tener el control. Nos ha pasado en cada sexenio o quienes toman el control del poder nacional, es lo mismo, es acorralar al electorado para tener el control de todo y de todos. Ahora, usted mismo lo decía, llega Morena por representación mínima, porque así eran los plurinominales, y ahora que tienen el control ya les estorban, no quieren que esas representaciones pues sean un peligro para ellos mismos. A mí en lo particular me parece que quieren tener el control absoluto y lo están demostrando no solo en la reforma, sino en todo lo que están haciendo. Muy bien, yo creo que eso que dices es algo en lo que estamos de acuerdo todos, ¿sí? O sea, el propósito de la reforma electoral es tomar el control. Y yo quisiera, pues, porque es un tema que me atañe, el tema de las encuestas. Miren, la gente que recibe dinero de los sectores medio, bajo, ¿sí? Con excepción de los más pobres de este país. O sea, la gente que tiene ingresos abajo de 2,400 pesos. ¿Qué significa eso? Pues que es gente que no tiene empleo formal, ¿sí? Entonces sí recibe el dinero del gobierno, de sus programas, pero no tiene el seguro social, no tiene acceso a medicinas, etcétera, y ese dinero, si es que lo recibe, se le va en otras cosas. Por eso esa gente no se muestra afín a López Obrador, pero es un sector muy pequeñito, yo lo tengo detectado. Ya de arriba de 5,000 pesos sí empieza la situación a ser diferente, porque es gente que, digamos, que ya tiene seguro social, etcétera, entonces le llega el dinero adicional y le cambia la vida favorablemente. Si ellos están entregados, entonces en términos generales, masivamente Morena tiene una situación muy sólida. La oposición no supo aprovechar en las elecciones pasadas esa merma que tenía Morena electoralmente, ¿sí? Porque una cosa es que yo estoy de acuerdo contigo y otra cosa es que me vaya a votar. Primero, la política no me interesa, yo estoy con todos los pinches problemas del mundo al tener esa condición de marginalidad en lo económico, en lo social, en lo cultural, en todo, ¿sí? Entonces, yo, si vienes y me preguntas en una encuesta si apruebas a Claudio Sheinbaum, te voy a decir que sí. Si vienes y me preguntas si voto por Morena, te voy a decir que sí. Pero si me dices, te espero en la urna para que vayas a votar, pues ahí va a haber la gran merma. Bueno, esa gran merma que se aprecia allá a la hora de ir a la urna, pero no en el ánimo de la gente, fue lo que hizo que, por ejemplo, en las elecciones pasadas, el diferencial que tenía Claudia de apoyo en favor de Xochitl era inmenso. La oposición jugó no a ver eso y aprovechar esa situación de la merma, sino decir no pasa nada, vamos empatados, vamos muy bien, ¿sí? Las encuestas esas que publicaba el PAN, ¿sí? De México Elige y no sé qué otra cosa, ¿sí? Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Si ellos le dan base o solidez o sustento a la reforma electoral en el ánimo de tomar en cuenta la opinión pública, la opinión de los mexicanos, vía encuesta, créanme que ya les puedo decir desde ahorita que ya valimos madre. ¡Ja! ¿Por qué? Porque van ellos a ir a recabar las ideas dominantes en una discusión, donde en esa discusión, en un contexto de polarización, donde ya tú no estás pensando en un tema específico, sino dónde están los afines a Morena, ¿sí? Y dónde están los que no son afines a Morena. Entonces, si yo soy afín a Morena, yo voy a tener muy claro cuál es la idea. Y si todavía quedó algún resquicio, pues mete unos pinches acordeones para que no haya, para cerrar el círculo. Pero esa discusión no se va a ganar nunca. Sobre todo no se va a ganar nunca si no la estamos dando.
de manera sensata, correcta. ¿Ok? Esta reforma, por supuesto que va a favorecer a quien tenga el poder. Y ahorita lo tiene Morena. Pero pudiera ser que se presenten condiciones tales que de repente Morena truene, ¿sí? Y entonces que Morena se convierta en oposición. Y entonces Morena va a empezar a caminar el pinche vía crucis de tener que trabajar en unas leyes que ella hizo, pero que ahora ya no le favorecen. ¿Sí? Y ahí por ahí se van a ir al caño de la historia quizá. El punto aquí es que en este momento lo que tenemos es, y hay que reconocerlo, ¿sí? Esa sería la forma, bien puesta, la forma más democrática. Y en este momento no habría forma de que pierda Morena. Pero si se dan condiciones, como alguna crisis económica, alguna situación complicada, ¿sí? O el tema este del narcotráfico, la liga de los gobiernos estos con los narcos, etcétera, si se da alguna situación de desgaste, entonces sí podría haber alguna situación, pero por lo pronto se va a hacer exactamente la voluntad de Claudia Sheinbaum o la de Claudia y Andrés Manuel López Obrador. O sea, no hay salida, compañeros. Entonces yo les diría respetuosamente a la oposición, sí, como consejo, sí, lo que le dijeron a aquel ajedrecista que estaba ahí moviendo las piezas, y luego de repente llegó un tipo que ya le sabía al cuento, sí, vio el tablero y dijo, no, pues es mate en 3, ¿no? Y entonces así como que el tipo voltea a ver si le daba alguna orientación y le dice, mueve las de atrás, sí, porque ya te cogieron, cabrón. Así les digo pues a los compañeros de la oposición, en este tema de la reforma electoral ya valió madre, ¿sí? Hay que ir pensando en de veras enderezar una oposición que pudiera tener algunos dividendos en el propósito de ir desgastando pues ese apoyo que tiene Morena en las bases, ¿sí? Hay mucho trabajo que hacer, pero por lo pronto en este caso ya valió madre, ¿sí? Sobre este tema, ¿creen que quieren dar más, o ya pasamos al siguiente? ¿El siguiente cuál era?